Y bien, y comenzamos a desandar la propuesta periodística de entrevistas del día de hoy. Y una pregunta que a veces uno escucha en distintos ámbitos y en distintos sectores de la comunidad, donde uno se pregunta a veces si la educación está en crisis. Pero cuando uno habla de educación, es un término, un concepto muy amplio, muy genérico. Pero para hablar en detalles sobre cómo ve la educación en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en general, en nuestro país, vamos a dialogar con un referente del sector como es el profesor Hugo Páez. Hugo, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, usted es un referente donde ha visto pasar muchas generaciones de la región, de la ciudad, de la provincia y administrar la educación. ¿Y se podría decir que está en crisis la educación? Vengo marcándolo esto desde hace mucho tiempo, que la educación ha ido cayendo en esa crisis profundamente. Ha habido factores diversos que lo han conducido y lo han llevado a esto. Pero realmente considero, y lo he dicho en otros medios, que la educación ha perdido el sentido esencial de lo que debe ser, porque nosotros, los docentes, nos hemos corrido del lugar que tenemos que estar. Es decir, no me pongo afuera. Lo miro como educador, que los docentes hemos ido dejando el espacio para que esta crisis se profundice y que ingrese a las escuelas cuestiones que no deben estar adentro de las escuelas. Yo al analizar la crisis también digo, falla la formación docente. Y la falla de la formación docente es que, por ejemplo, Raúl, se insiste mucho en diplomaturas que solamente acceden algunos, no los docentes de toda la provincia, si miro la provincia, y son diplomaturas que a veces son para una temática, pero no para la formación profunda de lo que el docente debe tener en cuenta en un aula frente a un chico, una chica, es decir, que están demandándonos lo que a veces no tienen en casa. Bueno, usted hace bien, Hugo, en mencionar que a veces el docente no está capacitado, pero la pregunta es, si uno elige la docencia, creo que es un desafío diario actualizarse, perfeccionarse, educar y además tener las herramientas necesarias para pararse frente a un aula, un recinto y poder administrar la educación en los chicos. Totalmente de acuerdo. Pero yo también digo que, aparte de la crisis de educación, hay una crisis de liderazgo. El ejercicio de la docencia requiere el ejercicio de un liderazgo que no es simple autoritarismo, que no es simple ejercicio de autoridad. Yo planteo otra cosa, planteo que el liderazgo se logra fundamentalmente en el encuentro, en el diálogo, en el acompañamiento. Bueno, en todas las acciones y que en hacen el a la estar formación. Con la escucha permanente en los chicos. Los chicos viven y sufren mucha soledad, mucha angustia, que la hemos llevado como sociedad a que esto fluya y se dé. Entonces, el educador, estudiando en los institutos o en las facultades, no alcanzan a darle más que teorías, pero no realidad y práctica. No se prepara cercano al niño, no se prepara cercano al adolescente. Se prepara en un ámbito tipo laboratorio, con libros, con oratorias y demás, que después no, a la hora de llegar al aula, no sirve. Tampoco creo en que la tecnología resuelve todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy buena, es excelente para resolver cosas. Pero ojo, la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Y justamente la crisis está pasando en nuestros estudiantes porque hay una crisis de emoción, de sentimiento, y el docente también está sufriendo la falta de contención emocional. Y esto no se lo atribuyo ni al Consejo de Educación, ¿no? Es una problemática sociológica que nos permite mirar esta realidad con mayor crudeza y con mayor realismo. Hugo, usted describe muy bien la situación del docente, el que tiene que pararse frente al auditorio, frente al aula, al grupo, educar a los chicos, pero los chicos también vienen con lo que pasa en la casa, lamentablemente, y lo llevan a la escuela.
Y en la educación con sus compañeros, ahí se ven todas las conductas que se reproducen en la casa. De hecho que, así como le pido al docente que ejercite un conocimiento de sí mismo, que mida las situaciones y las consecuencias, porque fíjate, Raúl, que muchos chicos, yo soy abuelo, así que uno escucha a los gurises, los docentes se pasean con el celular en el aula y después condenamos al chico con el celular en el aula. Yo me acuerdo que en una oportunidad en la facultad en Santa Fe, un día estaba dando clase y yo vi que estaban con los celulares en la facultad. Entonces yo había hecho un Twitter y me manejaba con Twitter y les preguntaba, fulanito, ¿qué estoy diciendo? Entonces levantaban la cara y miraban. Es decir, también tenés que tener estrategias frente a una realidad que nos apresura, que nos va adelantando y que uno no está supuestamente preparado desde la formación docente. Y en ese contexto, Hugo, ¿usted está de acuerdo con llevar el celular a la escuela? Porque habrá leído el proyecto en Capital Federal de que se lleve en una emergencia, pero no se va a poder sacar en el aula. El celular te puede servir perfectamente para ampliar conocimiento y los chicos, yo miro a mi nieto más chico. Pero está todo el día el nieto. No. ¿Le pusieron límites? No, él sabe que la pantalla tiene un tiempo, un momento, y yo los veo que realmente lo ejerce y pide permiso. Es decir, pero también eso tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en la familia? ¿Cómo actúan los padres? Porque no es imponiendo, es dialogando, explicando. Lamentablemente, yo hoy te voy a dar una primicia, que es que es mi último libro que publico, porque en pandemia publiqué 2, Ser tutor en la universidad y Didáctica para no expertos, y lo escribí precisamente por el grado. Es una muestra. Lo vamos a poner aquí para que nuestro camarógrafo lo pueda mostrar. Ya lo va a tomar, no sé si con la 1 o con la... Este libro es el último, Hugo. Es el último, es el número 10 de mis libros, el número 10. Y ha llevado, es un pequeño texto, pero ha llevado años de investigación sobre el tema del bullying, del booming, que también lo sufre el docente, y de la violencia que ha crecido, indiscutiblemente. ¿Cómo se soluciona ese problema? Esto se soluciona con más educación, como decía Sarmiento. A muchos no les gusta, pero algunas verdades nos dejó bien plantadas. Pero es verdad, Hugo, lo que usted dice, con más educación. Pero a ver, uno ve, ya como padre y como ciudadano, lo que pasa en las escuelas públicas, donde los chicos traen la violencia, que es el reflejo de lo que ven en la casa, que a veces el papá golpea a la mamá denuncia, pero ¿cómo se soluciona todo este contexto? El tema de la violencia no tiene rango social, no tiene una categoría social, porque a veces pensamos que los chicos de los barrios carenciados o periféricos, ¿no? Los periféricos, es decir, son los que van a ser violentos. A veces son los que tienen mucho más afecto y mucho más cariño. Te digo, por ejemplo, el año pasado yo estuve trabajando con el tema de la jornada de los pobres, que ahora estoy trabajando de nuevo con los movimientos sociales, y estoy aprendiendo muchísimo de cómo se tratan, cómo se comunican y cómo se ayudan. Pero además, también cómo quieren salir de esta situación tan grave que hay hoy día, que es la expansión de la droga, y ahí va la droga más porquería que hay. Y en las escuelas del centro, no de las periferias, también hay consumo, y también ese consumo está en las personas adultas, Raúl. No nos engañemos. Sí, eso es verdad. Es decir, genera la violencia, la dependencia que se ha dado de las sustancias, digamos, de drogas directamente, porque no le vamos a poner nombres rimbombantes. Hugo, y en ese contexto usted tocó el tema droga, ¿no? En las escuelas, algo que no podemos desconocer. ¿Qué tipo de ayuda, contención o solución se le da a los docentes cuando no saben a quién acudir en ese contexto? Debe ser un mes que yo escribí en una página digital sobre este tema. Análisis digital. Análisis digital, exactamente, que Daniel siempre me da una posibilidad de publicar.
y dije precisamente que el tema de la droga se ha expandido espantosamente y que además no hay un programa que se ocupe ciertamente en abordar la cuestión. La provincia de Entre Ríos, y lo dije en ese artículo, la provincia de Entre Ríos ha tenido un programa de educación, drogodependencia y educación sexual y SIDA. Ese programa desapareció y estaba en el área de educación. Y realmente acompañaba a formar sanamente a los adolescentes y a los preadolescentes frente a una problemática que se nos venía, que estaba encima. Yo, que tengo un diálogo con las autoridades educativas, les he dicho por qué no retoman un camino por acá. Es decir, también lo he visto que en salud pública se han empezado esbozos, pero hace 14 años que se anularon los programas en salud pública, y en educación hace más tiempo. Entonces, si me dices qué pasa en el barrio San Martín, y consumen la peor droga, pero aparte hay toda una problemática en ese asentamiento barrial que viven en la contaminación, que pocos se hacen cargo de auxiliar y de ayudar. Y eso se lleva a la escuela. Se lleva a la escuela, llega a la escuela, y la escuela no está preparada, porque, insisto, algo que se lo he dicho a las autoridades de educación, la universidad no es el ámbito más acertado, como muchos creen, de formar al maestro. Constitucionalmente le corresponde al Consejo General de Educación, constitucionalmente, fijar las políticas educativas y por ende preparar los docentes para esa política educativa. Ahora bien, Hugo, los docentes que además deben amar esta profesión y hacerlo con pasión, porque yo a lo largo de mi vida también conocí docentes en distintos roles, pero que lo hacen con mucha pasión y con muchas ganas, y pueden suplir tal vez esa ausencia de cosas que se necesita para educar. Pero en todo este contexto, en toda esta crisis, ¿ves alguna luz de cambio inmediato ante la crisis en la educación? Es difícil mientras no haya diálogo. Y el ejemplo, sobre todo de los padres, porque si uno ve que en la casa los padres están con el celular cuando los chicos comen... Yo miro el macro. Entonces, en el macro, el diálogo a veces se corta por una cuestión socioeconómica, se está cortando. Entonces, es necesario aflojar la tensión y sentarse a dialogar lo que es fuerte y lo que es esencial, lo que realmente nos demanda la sociedad. El docente, yo no voy a entrar en el tema de servicio esencial, que también podemos hablar, como me planteaste también otra cosa de los teléfonos, también podemos hablar, pero creo sinceramente que el docente tiene que pensar que también sus hijos están sufriendo las consecuencias de nuestros actos, como educadores que nos estamos corriendo. Eso pasa en la docencia y pasa en la familia. La familia se corre. Yo siempre decía en la Escuela del Centenario, donde me tocó ser rector, decía que los padres vengan a la escuela, que nos sentemos a dialogar. ¿Por qué? Porque por más humilde formación que tengan, yo también iba a aprender de esa humilde formación. Iba a saber cómo llegar a ellos y cómo decirle lo que teníamos que hacer, no lo que tenían que hacer, lo que teníamos que hacer juntos. Hugo, y con todo eso que vos describís, obviamente hay muchas generaciones de padres que no están capacitados para educar a sus hijos, ¿no? Los chicos llegan a veces sin querer llegar. En muchos hogares. Y así también los crían abandónicamente. Entonces, psicológicamente es para mí un serio problema que la familia se corra. Para mí la familia no puede hacer ese corrimiento, pero tampoco hay quien los esté ayudando. Yo con el doctor Jorge Cura planteamos desde el Foro de Políticas Públicas y del Foro por la Educación generar escuelas para padres. Fuimos a las escuelas, nos sentamos y con el ingeniero Madrid Páez estuvimos haciendo ese trabajo. Fuimos a las escuelas.
en donde nos respondían todos en el jardín de infantes. Aparecían los padres. En primaria aparecían menos, en secundaria no aparecían. Eso nos dio la pauta del abandono que hacen de su rol parental, el abandono que hacen de su responsabilidad. Y después van a pasar factura de por qué mi hijo es violento, por qué mi hijo sufre, por qué mi hijo es perseguido. No autorizan ni le reconocen autoridad al docente. Pero el docente también se ha corrido. Yo insisto en esto. Los chicos necesitan ser contenidos, y yo digo contenido y hago esta expresión. El docente también necesita ser contenido y no golpeado. Y no golpeado. Muchos docentes son golpeados por los padres. Coincido con casi todo lo que vos decís. Ves una realidad que uno la tiene y es palpable. Ahora, cuando uno habla con los docentes, te plantean también que el gremio no los apoya, que la crisis económica, que el salario no alcanza, toda una serie de factores que obviamente al pararse frente a un aula, a educar a un chico y en una escuela, tienen que dejar de lado todas estas otras cosas, porque un docente también tiene una vida privada, tiene familia, tiene hijos que educar, tiene los problemas salariales que todos tenemos. ¿Y cómo se hace para poder un equilibrio entre todo esto? Fíjate que lo que me estás diciendo me rememora la crisis del 2001, cuando apareció por primera vez, se destapó la jefa de familia, madre sola, con hijos, y que tenían que alimentarlos y que no les alcanzaba. La crisis generada con la pandemia desnudó otra realidad, que con un celular toda la familia trabajaba, estudiaba, o sea, cuando podían y si tenían internet. Es decir, fue mostrando que el docente pasó a ser una categoría social empobrecida. No es que la pobreza apareció hoy, se empobrecieron en años. Y antes decíamos, por lo menos yo me acuerdo de la Tota Gil. La Tota Gil era directora de una escuela primaria a la cual yo iba, ¿no? Y ella decía que la escuela tenía que ser señera y señora, y el docente tenía que ser señero y señor, en el sentido, digamos, de la magistralidad, de lo que significaba como valor la escuela, el docente. Y eso se perdió. Y se perdió precisamente por confundir los caminos de lucha, que son necesarios, pero se confunden. Yo he tenido experiencia con una organización no gubernamental, donde el líder era un japonés que vivió en Hiroshima y lo sufrió. Y él, me acuerdo, el primer encuentro que tuvo con nosotros fue decirnos lo que él hizo para recuperar su comunidad. Él barría las calles, y hoy es un gran empresario, barría las calles de su cuadra. Y acá ensuciamos todo. Y ensuciamos la relación humana, ensuciamos el ambiente. Todos los ambientes y todos los niveles. Empobrecemos todo. Entonces, eso también tiene, es decir, hablamos mucho de medio ambiente, pero también lo ensuciamos. Hugo, en 30 segundos, ¿qué mensaje le dejas a la gente, a los padres y a los docentes? Yo creo que como mensaje es: recuperemos el diálogo, el encuentro, la capacidad de escucha, y por sobre todas las cosas no perdamos esperanzas. Hugo, le agradezco el tiempo dispensado, las puertas siempre están abiertas. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir. Hugo Páez, el profesor Hugo Páez, un referente de la educación local, regional y provincial, y del cual ha administrado al frente de distintas escuelas en distintos roles la formación y la educación de muchos ciudadanos hoy aquí en la capital entrerriana. Breve pausa y ya volvemos con más invitados y más temas de actualidad. Ya volvemos.
Todas las voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. En Vido, ¿Mataflor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Sarabí, frente a la terminal de ómnibus. ...15:23 en la República Argentina. Seguimos en la propuesta periodística de entrevistas. Recién hablábamos con el profesor Hugo Páez del tema educación. Pero ahora vamos a hablar que de la educación va al teatro. Y qué mejor que dialogar con alguien que viene trabajando desde hace mucho tiempo de ayudar en todo esto, que por 8º año consecutivo lo vienen realizando desde el Teatro del Bardo. Juan Conner, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes y gracias a ustedes siempre. Y qué coincidencia que se vaya Hugo y llegue yo, porque justamente uno de los preceptos de nuestro equipo de Educación por el Arte, que es el proyecto pedagógico con el que por 8º año consecutivo llevamos adelante este ciclo, que se llama La Escuela va al Teatro, uno de los postulados es justamente generar una herramienta para el docente para abordar en el aula algunas temáticas que por ahí desde la clase habitual resultan un poco aburridas, si se quiere, ¿no? O tediosas. Entonces, bueno, en ese tren, digamos, y apelando a la búsqueda de un público, en nuestro interés de profesionalizar la actividad, es que las ideas de Educación por el Arte nos han llevado a, bueno, básicamente hacer todo esto en relación con instituciones educativas durante 25 años. En esta oportunidad y por 8º año consecutivo van a hacer una actividad la semana que viene. Contame. Exactamente. Es Fedra en Karaoke, es un espectáculo que está inspirado en el mito de Fedra e Hipólito. Nosotros tenemos un berretín ahí con las adaptaciones de tragedias griegas. Hay quienes dicen que en realidad... quienes dicen, no, el teatro y la tragedia nacen en el mismo momento en Grecia, ¿no? La tragedia griega y la democracia. Y bueno, justamente la tragedia era un elemento como de propagación, de multiplicar esas ideas de aquella democracia insurgente. Entonces justamente los problemas que residen en las tragedias son los que hoy en día seguimos teniendo quienes vivimos bajo un sistema democrático. En particular, Fedra en Karaoke trae el origen del drama Putifar, de la novela de la tarde, ¿no? Un triángulo amoroso no realizado, una mujer joven enamorada de su hijastro, y en ese triángulo nosotros encontramos, bueno, la posibilidad de reversionarlo todo en el contexto de una fiesta karaoke. Entonces los adolescentes que participan, que pueden participar desde 1º a 6º año, son parte integrante de esa fiesta, ¿no? Hay cancioneros repartidos entre el público y los personajes van contando a través de esta mecánica del karaoke, que es muy habitual, que es conocida, fragmentos de la tragedia original que obviamente están remozados para ese contexto y para ese público, ¿no? ¿Dónde se va a realizar la semana que viene y en horario de la mañana? Bueno, el 8º año consecutivo del equipo de Educación por el Arte llevando este ciclo que se llama La Escuela va al Teatro se hace en el Teatro 3 de Febrero, justamente por eso. Nosotros habitualmente este trabajo lo hacemos con escuelas de toda la provincia del país. Durante 25 años hemos viajado y improvisamos en un aula el teatro muchas veces, otras veces ocupamos, como en este caso, los teatros de la ciudad e invitamos a las escuelas, que nos parece también importante la posibilidad de que los jóvenes no solo reflexionen a partir de un hecho artístico, sino que accedan, participen, se hagan propio, digamos, espacios públicos como lo son el Coliseo Mayor de la Ciudad de Paraná. ¿Qué experiencia en tantos años con esto? ¿Lo ves redituable? ¿Qué sensaciones te quedan? Bueno, ha sido la forma de vida de muchos de nosotros que intentamos profesionalizar la actividad y vivir casi exclusivamente, ¿no? No todos podemos hacerlo, damos clases
clases, tenemos trabajos alternativos, pero en general, dependiendo las épocas también, este trabajo de manera autónoma ha hecho que muchos de nosotros profesionalicemos la actividad y podamos vivir exclusivamente del teatro. Ahora las cosas se ponen un poco más difíciles. En general la cultura es lo primero que la gente relega, recorta. Y bueno, más aún como decía Hugo hace un ratito, tanto la figura del docente empieza a ser desdeñada y también desde el principio de este último tiempo el ataque a la cultura ha sido permanente, ¿no? Y esta cosa de, bueno, si sos bueno, competí, muchas veces es contraproducente para que la gente asista y encuentre el verdadero interés que tiene la actividad artística, en particular la actividad teatral, que es posibilitarnos ver las cosas con un lente distinto, ponernos en el lugar de otro, habilitarnos cierta sensibilidad para atravesar momentos difíciles y juntándonos con otros. El teatro tiene la particularidad de que no sucede si no es en la comunión de personas. El teatro, y te pregunto por tu experiencia, es una herramienta más de educación en distintos roles de la sociedad que nos toque actuar a cada uno de nosotros, porque a veces el teatro, por lo que uno ve, la que la gente cuenta cuando uno entrevista, es que el teatro te ayuda a romper mitos, a romper miedos. Bueno, digamos que hay tantos teatros también como gente que produce. A nosotros nos gusta hablar mucho de que intentamos construir un teatro con una perspectiva identitaria de la región, digamos, ¿no? El teatro que hace Teatro del Bardo, que hacemos nosotros, que intentamos llevar a las escuelas, que pretende hablar de nuestras problemáticas, de nosotros. No es lo mismo aquello implantado, ¿no? Que viene desde la tele, por ahí, y se instala con un ritmo más de comedia, ¿no? De cosa liviana. Lo que no quiere decir, digo, estamos haciendo una versión de Fedra en karaoke, los chicos se ríen mucho, bailan, cantan durante el espectáculo, ¿no? Pero tienen otras pretensiones. Por eso, insisto, primero, hay tantos teatros como gente produce teatro, por un lado. Lo que sí yo creo que la tarea pedagógica, y también lo decimos en los fundamentos del equipo de Educación por el Arte, es también tarea creativa. Y en ese sentido yo creo que el teatro puede aportar mucho, sobre todo a quienes tienen la obligación de estar al frente, de conducir, digamos, el interés, la pregunta, ¿no? Facilitarle a quienes se están formando esta capacidad de, bueno, de tener avidez por la pregunta, ¿no? De ir a la búsqueda. A mí me parece que ahí es donde reside uno de los roles más importantes de la docencia, y justamente el teatro tiene mucho que ver con eso, y con ejercitar la escucha, que también decía el profesor recién. Con esto del Teatro del Bardo vienen hace mucho tiempo trabajando, sí. Han podido sembrar, ya están cosechando gente que tiene distintos roles en la sociedad, que esto lo ha ayudado entre ustedes a salir adelante. Sí, en realidad Teatro del Bardo cumple 25 años, también somos una asociación civil, son muchos proyectos dentro de ese paraguas, digamos, legal, que es la Asociación Civil Teatro del Bardo. Tenemos también nuestro espacio, la Escuela del Bardo, que es un espacio de formación actoral integral. Tenemos nuestra carpa, La Moringa, que en este momento no está en actividad, pero está guardada y planchadita, doblada y esperando que nos pidan sacarla al ruedo nada más. Bueno, y el equipo de Educación por el Arte, que es una de las patas más importantes. Lo que nosotros sí hemos conseguido es resistir al tiempo, me parece. No sé cómo, no sé muy bien cómo. En ese sentido somos bastante anárquicos y hacemos el honor un poco al nombre, ¿no? Si bien hemos intentado acceder a distintas instancias de institucionalización, si se quiere, como la conformación de una asociación civil, llevar las reuniones programadas habitualmente, los papeles, somos muy ordenados en eso, y también en responder en qué usamos cada peso que gestionamos en ese rol de organización no gubernamental. Somos muy prolijos en ese sentido. Pero básicamente yo creo que lo hemos conseguido porque siempre hay alguien que pechea un poco las ideas y que en su capacidad de actor, actriz, seductor, convence a una pequeña grupalidad que empuja también de esa idea. Y así es como se ha multiplicado durante estos 25 años diferentes niveles de acción y de relación también con esa grupalidad, ¿no? Juan, recordamos el evento el próximo martes, sí, y cómo pueden inscribirse más escuelas o distintos sectores a participar. Por favor, que todo el mundo se sume a participar de Fedra en karaoke. La actividad es el próximo martes, pero cuanto antes se comuniquen con Valeria Folini al 3434-565-942, hacen su reserva para que guardemos el lugar, porque a la vez coordinamos una actividad previa. Es decir, vamos a cada uno de los cursos de las divisiones que van a participar el martes en los días previos a la función y hacemos como una pequeña charla donde
gestionamos algo del contexto, multiplicamos las posibles lecturas que los futuros espectadores van a hacer de la obra, ¿no? Bueno, y ahí encontrará futuros actores también. Sí, también, muchísimo. Ese momento es uno de los que más me gusta a mí de esta dinámica del equipo, porque es como llegar ahí como un jugador visitante, ¿no? Y tomar la cancha. Justamente pensaba en Hugo recién, que el docente tiene esta cosa de estar todos los días, ¿no? De ser una figurita repetida para el adolescente, y nosotros vamos esos 15, 20 minutos y somos alguien que viene a ofrecerles algo distinto, bueno, y funciona divino eso y genera ahí como entusiasmo en los pibes para el otro día ir a ver la obra. Juan, gracias por venir, las puertas siempre están abiertas. A ustedes muchísimas gracias. Actividades que hay en la ciudad y que en este caso serán el próximo martes en horas de la mañana en el teatro. Pasaron 32 minutos de la hora 15 y como es habitual hacemos el pase con Horacio Mugler. Horacio, buenas tardes, te vemos y escuchamos.